Hola otra vez. Hace rato que no, bueno, no subía videos. Creo que la realidad pues fue bastante interesante y yo creo que era necesario callar. Pues lo de las marchas estudiantiles y pues el nivel de conciencia que ha tomado la gente pues ha sido bastante interesante. Es algo que personalmente pensaba que no iba a ver en mi vida. Mm, Pero sí, lo estoy, acabo de cumplir 29 años y pues puedo ver que sí puede haber ese cambio que de hecho he estado esperando y que muchos han estado esperando. Pero pues igual es un trabajo durísimo y un trabajo que no solo es duro, sino que va a ser larguísimo, pero pues vale la pena, ¿no? Hoy quería hablar del dinero y de la economía, cosas que la gente no domina y que pues no solo no domina, sino que no les interesa. Pero realmente son cosas que la gente no le interesa. Personalmente a mí sí me interesa mucho porque descubrí que si uno comprende la economía, uno puede comprender muchas cosas, la historia, la cultura, muchas cosas se pueden entender. Y pues me ha gustado leer, soy un filo economista por así decirlo, o sea, me gusta la economía, no he estudiado, no tengo un título en esa carrera ni en nada relacionado, pero me ha gustado leer acerca de ese tipo de temas. Entonces es el dinero, o sea, el dinero es algo que nadie cuestiona, es algo que es como Dios. Am, la mayoría de la gente no lo cuestiona y pues el dinero se da por sentado que existe y que tiene que existir. Pero realmente el dinero es simplemente una manera o es simplemente un fenómeno social y pues, es susceptible a cambios y es producto de una historia. Y sobre todo que la moneda es la base, la moneda como existe ahorita, que es la base de toda la explotación capitalista. Pero ¿qué es la moneda? O sea, leamos la definición de diccionario. O sea, la moneda es un medio de intercambio de productos y servicios y puede ser resguardada, ahorrada por así decirlo. ¿Ok? Em, en la primera cuestión, pues es muy natural, yo creo que nadie cuestiona, inclusive yo tampoco lo cuestionaría, pues realmente creo que los intercambios comerciales o cualquier tipo de intercambios van a existir, mejor dicho, hasta que no se extinga la raza humana. Pero en la parte de resguardar es algo que la gente no ha analizado y ese es el problema de la moneda tal como existe en este momento. Es decir, digamos, una persona como yo, una persona que camina en la calle, puede guardar su dinero para poder gastarlo después, no hay ningún problema. El problema es que la gente de arriba, las grandes multinacionales y los grandes banqueros son los que resguardan ese dinero que debería ser necesario para que se faciliten más productos y más servicio y por lo tanto se cree más empleo. Entonces, toda esa gente de allá arriba, el 1% como dicen en Estados Unidos ahora, resguarda la mayor cantidad de moneda y el resto de gente jodido. Hay menos producción o la producción está monopolizada. Y pues por haber una producción monopolizada, entonces hay menos empleo. Entonces ese es el problema de la moneda. En segundo lugar, la creación de la moneda es algo privado, a pesar de que pues hay diferentes denominaciones de moneda en cada país del mundo. La realidad es que esa moneda es creada por un banco central. El banco central no pertenece al gobierno. Es algo que ni siquiera se lo enseñan a uno en la escuela. El Banco Central es una institución privada, que es el banco de bancos privados, y es el que se encarga de la emisión de moneda y es el que se encarga de controlar la inflación. Entonces me explico lo de la emisión de moneda. Generalmente lo que hace un banco a través de un montón de estudios técnicos, porque ellos no pueden emitir moneda sino más, se joden ellos solos también. Entonces ellos hacen estudios técnicos, saben cuánta moneda tienen que emitir. Eso lo hace el gobierno. Entonces el gobierno pide una emisión de cierta cantidad de dinero y el Banco Central lo hace a condición de que
el gobierno pague ese dinero que se ha creado. Es decir, el dinero, cada dinero, cada dólar que se crea es una deuda del gobierno. Si el gobierno no se endeuda, no hay moneda. Entonces ustedes explicarán por qué hay la gran cantidad de deuda en Estados Unidos y que esa deuda la tienen que pagar todo el resto de países del mundo. ¿Por qué? Porque la deuda que ha creado el gobierno de Estados Unidos para crear sus dólares ha sido para que esos dólares dominen el comercio y la economía mundial, no solamente lo de Estados Unidos. Entonces todos somos los que tenemos que pagar en esta cuestión. El dinero no lo emite el gobierno de ninguna manera. El gobierno lo único que hace es la supervisión de cuánta cantidad de dinero se emite para evitar pues fenómenos como inflación por exceso de dinero. Eso pues ya es otra cosa distinta, ¿ok? Entonces pues da rabia porque pues igual si uno se da cuenta, uno elige pues supuestamente elige representantes y bueno, toda esta gente de la democracia, pero en realidad los que están controlando la situación son los bancos y son los bancos privados, son la gente que son una rosca, la rosca de la producción y la rosca del dinero. Entonces pues la gente no se cuestiona, no, o sea, da por sentado el dinero y es una de las ideas que hay que combatir, o sea, que el dinero que existe no es la única manera de dinero que existe. Han existido y seguramente van a existir otros tipos de moneda. En los mismos Estados Unidos, cuando ellos eran colonia, como había falta de metálico, el único metálico, es decir, oro o plata, para poder hacer sus transacciones venía de las colonias de Sudamérica, es decir, de las colonias españolas de Sudamérica. Pero ellos en realidad no tenían pues mucho dinero. Entonces, ¿qué hacían los colonos? Hacían unos bonos, en realidad billetes, y con esos bonos se facilitaba pues, el intercambio de productos y servicios. Pero los bonos eran expedidos por las tesorerías, el equivalente al Ministerio de Hacienda, de cada una de las colonias. O sea, no eran emitidos por un banco. Los bancos no tenían esa potestad. Entonces esa plata, como la emitía el gobierno no tenía deudas. También pasó en Estados Unidos con Abraham Lincoln, el famoso pues presidente que estuvo durante la guerra civil. También había problemas de dinero, hubo unas cuantas quiebras de bancos centrales, entonces él decidió crear otro bono llamado Greenback. Con ese bono o billete ellos podían disponer del dinero necesario para poder pues hacer el intercambio de productos y servicios. También era producido por la Tesorería o la Secretaría de Hacienda del gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, sus bonos pues eran cero deuda. Obviamente ellos tenían que ser responsables de saber cuánta cantidad de dinero tenían que emitir, porque ellos no pueden emitir ni mucho dinero ni poco dinero, pero era lo suficiente para permitir una mayor cantidad de intercambio de productos y servicios y una mayor cantidad de empleo. Esa idea de Abraham Lincoln fue derrotada con la creación de la actual Reserva Federal de Estados Unidos en 1913 más o menos, porque la gente que creó la Reserva Federal o el Banco Central de Estados Unidos es la misma rosca de banqueros que todavía sigue dominando la economía de Estados Unidos y por lo tanto la de todos los países. JP Morgan y Goldman Sachs. Entonces hay que tener claridad en esto. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo se produce el dinero? Y cómo ese dinero hace, cómo ese sistema de dinero que existe hace que haya desempleo, haya acumulación y bueno, todos los problemas que todos nosotros sabemos. Existen alternativas. Eh, en 1931, en la crisis económica mundial, en la gran crisis económica, había un pueblo en Alemania que se llamaba Borg. Es muy difícil de escribir y de pronunciar. Es Worgl, más o menos. Eso era en Austria. Bueno, esa ciudad, como muchas ciudades en el mundo, pues estaban en la crisis económica, había desempleo, había cosas que hacer, no había plata. Entonces el alcalde
pues había leído un autor alternativo llamado Silvio Gesell, el cual les recomiendo que ustedes lo lean también. Ese alcalde creó unos bonos, es decir, unos billetes que tenían cierta denominación, por ejemplo, $10. Ese billete se depreciaba 2%, es decir, perdía su valor de 2% cada mes. Entonces la persona no podía ahorrar el billete, es decir, no lo podía tener debajo del colchón. Lo que tenía que hacer esa persona es utilizar el billete. Ahora, para evitar que ese billete se depreciara, es decir, perdiera su valor, la gente tenía que pagar una estampilla cada mes para que ese billete pudiera tener pues el mismo precio, es decir, el mismo valor sin que pues perdiera, pues sin que lo perdiera, ¿ok? Em, Como la idea, pues en esa época pues no había mucho dinero común y corriente para poder pagar la estampilla, pues la gente lo que hacía era deshacerse del billete, es decir, deshacerse del billete intercambiando productos, servicios y trabajo para evitar pagar la estampilla. Entonces, ¿qué hacía? Que ese dinero se moviera más rápido, hubiera más circulación de billetes, de bienes y servicios, hubiera más trabajo y de esa manera el alcalde de ese pueblo pudo construir varias obras de infraestructura en un año en el cual no habían obras de infraestructura ni siquiera en los mismos Estados Unidos, ni siquiera en la misma Inglaterra, debido a la depresión. Se logró bajar la tasa de desempleo. Desafortunadamente, ese experimento se eliminó cuando el Banco Central de Austria, vuelvo a repetir, el Banco Central de cada país está en manos privadas. El Banco Central de Austria dijo, nosotros somos los únicos que podemos emitir dinero en este país. Y se declaró el experimento de Borg, pues, un delito. Y cuando pasó eso, volvió otra vez el ciclo de desempleo y el ciclo depresivo en ese pueblo de Austria. Entonces, pues hay alternativas, existen alternativas, alternativas monetarias y esas alternativas monetarias tendrían en cuenta a la gente, tendrían en cuenta la necesidad real que la gente tiene de intercambiar productos y servicios. El mercado sí existe, pero que sea un mercado en el cual la moneda esté en manos de la gente y esté en manos del gobierno y que el gobierno esté en manos de la gente, obviamente. Por eso hay una larga lucha. Entonces me gustaría que si usted ve este video, por favor se documente, lea sobre monedas alternativas, sobre economías alternativas, lea Silvio Gesell, o bueno, se documente acerca de quién era ese señor, Silvio Gesell. Gesell se pronuncia Gesel. Y pues, chaito, nos vemos otro día.